Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM. Y bueno, vamos a empezar este programa de hoy comentando un libro que me pareció interesante, que se llama Vivir en la era del me gusta y que abre la pregunta si hemos perdido el alma de la transparencia. Es de un filósofo que iba a ser ingeniero coreano y después se fue a vivir a Alemania y devino o evolucionó a filósofo, y que se llama Byung-Chul Han, y que bueno, hace un abordaje de esto de la transparencia a partir de esto, de esta idea que ciertamente circula de la necesidad de la transparencia en la acción política y en el ejercicio de la política, y que ciertamente es necesario, no solamente necesario, sino es una obligación, ¿no?, de todo funcionario público ser transparente con el uso de los fondos públicos, ¿no? O sea, estamos viendo todo lo que ocurrió con Landis, con Español o con Karina, bueno, todo esto es precisamente una falta de transparencia, donde se usa, ¿no?, el poder que da una función pública y el poder que da el manejo de fondos públicos para hacer negocios y para quedarse con una parte, para robar, digamos, en definitiva. Eso es lo que ha hecho Español o Karina y los Menem. Pero en lo que hace Byung-Chul Han es, bueno, decir, bueno, en ese lugar, digamos, efectivamente está bien el tema de la transparencia. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se traslada, ¿no?, y se funde esa idea de la transparencia en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que propone Byung es problematizar este término y reflexionar si en realidad es tan buena la transparencia para nosotros y también para la sociedad. Un primer acercamiento, una primera cosa que podríamos problematizar es ver lo que ocurre en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería, donde parece que si uno no comparte algo o si no dice lo que está pensando, dejamos de existir. Y lo mismo ocurre cuando se nos envía, ¿no?, algún mensaje
y no respondemos de manera inmediata, instantánea, parecería que tenemos que estar a la expectativa de que alguien nos escriba para responder. Y digamos, si no lo hacemos, parecería que damos una imagen o comunicamos que estamos afuera, ¿no? Que estamos desconectados, o incluso que ese comportamiento puede llegar a ser sospechoso, ¿no? Efectivamente, esto, digamos, decíamos, ¿no? Es parte del discurso de los partidos, pero eso se traslada también, ¿no? A las empresas, a las redes sociales, y donde empieza, bueno, a imponerse esta idea de la transparencia como obsesión, y todos pidiendo esta metáfora, ¿no? de más luz, de más datos y de más visibilidad. Y de ahí cabe, digamos, un poco preguntarnos si esa transparencia nos libera o por el contrario nos abruma y nos agota, y en vez de transparentar algo, en realidad nos empieza a generar, digamos, algún tipo de encierro. Lo que se ve es que en áreas de esta transparencia parece que estamos yendo a un mundo donde todo debe ser expuesto de manera cruda, sin filtros, sin secretos, todo de una manera totalmente explícita. Bion dice algo muy fuerte ahí cuando arranca el libro, y dice que la sociedad de la negatividad hoy cede el paso a una sociedad en la que la negatividad se desmonta cada vez más en favor de la positividad. ¿Y qué interpretamos de esto? Que ya no toleramos lo oscuro, lo lento, lo ambiguo. Todos buscamos respuestas rápidas o inmediatas, y también, por otro lado, emociones agradables, relaciones sin conflictos, al punto de que preferimos no tener ese tipo de relaciones y gozar de una felicidad en soledad, con el objetivo de evitar conflictos, ¿no? Y esto un poco es lo que se está viendo en el impacto negativo que tienen los índices de natalidad, ¿no? Digamos, es un índice que está cayendo, cada vez nacen menos seres humanos, y quizás esto tenga que ver con eso, con que nos conectamos solo de manera virtual, o que solo existimos en esa virtualidad de las redes sociales o de la llamada por WhatsApp o cualquier otro tipo de mensajería, porque, bueno, ahí ponemos una distancia, ¿no? Ahí nos conectamos sin conectarnos del todo, que es distinto cuando, bueno, estamos frente a frente a una persona real en 3D, a un ser humano, y podemos ver todas las interacciones, todo lo que dice, todos los gestos. Lo otro pasa a ser como algo totalmente frío, ¿no? Estamos hablando casi con una máquina y digamos, resolviendo cosas sin una interacción real. Pero volviendo al tema de la transparencia, Bion también se pregunta si es posible que seamos totalmente transparentes con nosotros mismos. Porque si queremos hacer de la transparencia un modo de comportamiento social, deberíamos empezar por casa, por uno mismo, como se dice. Y bueno, y aquí si somos, digamos, realmente honestos y transparentes con nosotros mismos,
deberíamos aceptar que hay en eso una imposibilidad material. Parte de lo que somos como seres humanos reside un poco en la imposibilidad de tener una total conciencia de nuestros propios deseos, nuestros miedos, impulsos, de los que la mayoría de las veces no nos damos cuenta que los teníamos hasta que se manifiestan, o incluso recién nos damos cuenta muchos años después o mucho tiempo después. Así que bueno, en base a esto, Byung afirma que solo la máquina es transparente. La espontaneidad, lo que tiene la índole de un acontecer y la libertad, no admiten ninguna transparencia. Y esto un poco lo que decíamos antes, ¿no? O sea, nos abstraemos tanto de lo humano que nos empezamos a mimetizar o alejarnos de la humanidad o de lo humano que nos pertenece, para asemejarnos a las aplicaciones o una máquina, ¿no? Que la máquina sí, digamos, es transparente porque podemos ver el código con el que está hecho y podemos saber qué es lo que va a contestar o qué es lo que va a decir ante cada cosa, porque podemos revisar toda la información. La máquina es la que puede ser totalmente transparente o absolutamente transparente. Pedirnos a los seres humanos esa transparencia es imposible, por un lado, por nuestros propios límites, de que por ahí no somos conscientes de lo que somos, de lo que queremos, de lo que no queremos, y por otro, de esto de que hay una imposibilidad, digamos, real. No vamos a ser nunca máquinas, o digamos, la otra posibilidad es simular, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que está ocurriendo, y en nombre de esa autenticidad se nos pide que desnudemos nuestro interior, que contemos todo, que no tengamos zonas de sombra, y eso, bueno, de alguna forma agota y ocupa, ¿no? Parte de las o somos una preocupación más a las preocupaciones habituales que tenemos. Siguiendo con esto de la transparencia, Han asocia esta idea con el concepto de pornografía, pero no en un sentido sexual, sino que Han dice que lo pornográfico es todo lo que se expone sin velo, sin misterio y sin distancia, ¿no? Han dice: pornografía es el contacto inmediato entre la imagen y el ojo. Dice que ya no hay juego, no hay seducción, no hay imaginación, todo está al descubierto, todo está expuesto. Y concluye Han que eso termina matando el deseo, porque si no hay nada por descubrir, no hay nada por develar, el deseo que podría haber habido termina agotado, ¿no? Esto es un poco lo que pasa cuando conocemos todo de alguien, cuando vemos cada pensamiento en sus fotografías, sus historias. Bueno, no hay nada por descubrir de esa persona, porque ha puesto de manera pornográfica, en este sentido, ¿no? Del contacto inmediato entre lo que es la persona y estas pantallas. Y bueno, no hay nada por descubrir, está todo ahí a la vista, ¿no? Y bueno, y todo esto se termina haciendo una relación plana. Es más, Han afirma que solo lo muerto es totalmente transparente, en el sentido de que esto, ¿no? Cuando no hay nada para develar, porque ya está todo expuesto en ese cuerpo,
que ya no va a haber ninguna respuesta que no pueda ser adivinable. Esa es la única transparencia posible en esto, ¿no? Lo muerto. Que sería, bueno, esta, ¿no? La relación cuando alguien expone todo o cuando está todo a la vista. Bueno, no hay nada, ninguna posibilidad de imaginar nada porque ya está todo definido, todo expuesto, todo a la vista. También Han toma esta idea del panóptico, de esta prisión ideada por Bentham, donde hay un guardia en una torre central y hay, digamos, varios pisos de celdas, todos alrededor, separados por un vacío, y desde esa torre todos los presos y todas las celdas pueden estar vigiladas todo el tiempo, las 24 horas. Y esta idea de la imposibilidad de no ser vigilado, y que sería un poco la idea esta de la transparencia. No hay lugar donde ocultarse, no hay intimidad, no hay posibilidad de que algo no sea, que no quede oculto, porque está todo a la vista del guardia que está en esta torre. Y bueno, y esa idea, digamos, que era el panóptico. Lo que causa esto es que no solamente los presos, digamos, se sienten vigilados, sino que no saben cuándo están siendo vigilados y cuándo no, y entonces entra esta idea de la autocensura. Como piensan que todo el tiempo están siendo vigilados, aunque no haya nadie vigilando, hay una censura porque, digamos, ante la posibilidad de hacer algo o no, cabe esta posibilidad de estar, que alguien lo esté viendo. Es un poco esta idea también que muchas veces se ha cuestionado, la de las cámaras de seguridad en las ciudades o en las grandes ciudades. Si traemos esta idea del panóptico al hoy, también es fácil ver cómo nosotros mismos hemos construido esta torre para controlar o para autocontrolarnos o para censurarnos, y de alguna forma también para exponernos a un posible castigo, ¿no? Porque somos nosotros mismos los que estamos un poco, parecería, obligados por la sociedad o por esta idea de la transparencia a publicar todo lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Kant dice que en la sociedad del control son sus moradores los que colaboran de manera activa en la construcción y en su conservación, en cuanto se exhiben ellos mismos y se desnudan. Desnudarse en el sentido de desnudar también todo esto que hablamos al principio, ¿no? De los miedos, de los temores y de cosas que a lo mejor publicamos sin tener la plena conciencia del significado de eso que estamos haciendo público, ¿no? Así publicamos fotos, nos etiquetamos, nos geolocalizamos, decimos estoy aquí, estoy allá, como por ejemplo cuando estamos de vacaciones. Compartimos estados de ánimo, si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos enojados, y todo esto no porque nos obliguen, sino porque lo que se dice es que detrás de todo esto hay una búsqueda de una satisfacción, de obtener atención, de obtener amor o de obtener validación, ¿no? O sea, nosotros decimos algo, proponemos algo, y del otro lado alguien nos da un like, nos hace un comentario, y parecería que a partir de eso
empezamos a ser o somos más nosotros que antes de ese like o de ese comentario. Pero bueno, creo que también hay que pensar que si no es todo esta de la exposición, no termina siendo una explotación o una autoexplotación, ¿no? Cada me gusta es un dato, cada foto es un rastro, o cada punto de geolocalización también lo es. Y todo esto bajo un discurso de que somos libres, porque se nos inculca que publicar lo que se nos da la gana es ejercer la libertad, y no advertimos o no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo en realidad es alimentar un sistema en donde la mercancía somos nosotros mismos, y son toda esa parte humana que es la que estamos compartiendo en las redes sociales. Han también avanza más y se pregunta si no es que estamos viviendo en una sociedad aditiva en lugar de una sociedad narrativa. Esto en el sentido de que parecería que acumulamos momentos, fotos, datos, preocupaciones, estados de ánimo, pero todo eso como datos o como puntos aislados que no están hilados o hilvanados por alguna historia que tenga algún sentido, ¿no? Como puntos sueltos sin ningún hilo conductor. Y parecería que esto lo que está provocando es que pensemos como en esta fragmentación, ¿no? de la vida, tomarlo como algo normal, o como que la vida son esas instantáneas, esas fotos, esos lugares que visitamos, en la que la mayoría, esos puntos o esos momentos o esos instantes están lejísimos de la realidad de nuestras vidas, y que no representan para nada lo cotidiano, sino casi es como una excepción, ¿no? a lo cotidiano, a la vida normal fuera de nuestra propia cámara y de nuestra propia autoexposición. Han dice que la aceleración no representa el auténtico problema, sino que es la dispersión y la disociación temporal lo que sería el gran problema. O sea, no solamente es la velocidad o la rapidez, sino esto de pensar o de interpretar o de creernos que esa vida que publicamos, y que probablemente sea mucho mejor que la vida real que llevamos, es nuestra vida y no la que vivimos en la realidad. Han dice que ya no peregrinamos, sino que viajamos, ya no conversamos, sino que intercambiamos mensajes, y ya no recordamos, sino que lo que hacemos es almacenar fotos y likes. Y Han avanza un poco más o va hacia un lado, digamos, poético, porque dice que la transparencia no desprende aroma. El aroma nace del tiempo que se sedimenta, de lo que se guarda, de lo que se olvida y luego vuelve. Pero en un mundo donde todo está al instante, no hay tiempo para que las cosas madures, ni los sentimientos, ni las ideas, ni el amor. Entonces Han se pregunta si es que estamos condenados a vivir en este infierno de lo igual, donde todo parece normalizado y estandarizado,
desde la música, digamos, basta entrar, ¿no?, en alguna de las redes sociales y parece que todos se han puesto de acuerdo en la música que se comparte con cada posteo. También las poses en que se comparten las fotografías, sean propias, sean selfies, como sean, digamos, pero también hay como una estandarización, ¿no?, como que todo empieza a ser igual y solamente cambian algunos rostros. Lo mismo pasa con las sonrisas y hasta con los entornos, ¿no?, con la geografía, con el paisaje que se ve, donde también parecería que se busca normalizar y que sean más o menos siempre los mismos, y hasta donde las mismas aplicaciones nos permiten hacer eso, ¿no?, nos permiten borrar el fondo de donde estamos y elegir en los fondos estándar que están, digamos, incluso clasificados de cuáles son los que están siendo más usados en ese momento en el que nosotros estamos por publicar algo. Así que bueno, Han, digamos, con todo esto que estamos hablando de la transparencia, un poco en contra, se pregunta si no será que la clave es empezar a revalorar lo opaco. Así dice que sería una nueva ilustración, como fue alguna vez, ¿no?, la ilustración, reconocer que hay esferas positivas, productivas, que son destruidas por la imposición de la transparencia. Así que bueno, esta propuesta de si no es necesario reconstruir espacios donde no todo se diga, donde el silencio tenga algún valor y donde la mirada del otro no invada todo, sino que queden lugares donde no llegue, ¿no?, un espacio privado. Nietzsche decía algo también en este sentido, decía: debes también tener la voluntad de la ignorancia y aprenderla. Es necesario comprender que sin esta suerte de ignorancia la vida misma sería imposible. Así bueno, es interesante preguntar si hoy la resistencia no pasaría por cerrar las cámaras, por no responder, por guardar secretos o por decir, bueno, esto no lo comparto y lo tengo solo para mí. Pensar todo esto que no es egoísmo, sino es un poco la necesidad humana de preservar algo y de darle algún sentido, incluso de sagrado, en el sentido de algo de lo propio, ¿no?, algo que uno quiere tener para sí mismo. Ahí al final del libro, Han rescata una cita de Simmel, que habla de la ternura, algo que hoy parece de otra época, algo vieja, algo que hay que desechar entre tanto Excel, entre tanto exitismo y productividad. Dice que la fértil profundidad de las relaciones es el premio de aquella ternura y aquel dominio de sí mismo que, incluso en la relación más estrecha, respeta todavía la propiedad privada, que limita el derecho a preguntar en virtud del derecho al secreto. Bueno, y es interesante esto de pensar a eso propio, a lo secreto, algo que no queremos compartir como parte de la propiedad privada, ahora que está tan en boga y todos, sobre todo el gobierno libertario que habla de propiedad privada todo el tiempo. Pensar también si nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos no deberían ser o no los deberíamos considerar nosotros mismos como propiedad privada, y en tal sentido no tener la obligación de exponer todo eso, ¿no? Y superar esta exigencia de transparencia. Quizás lo revolucionario en este
discurrir que llevamos adelante en estos primeros minutos de tramas desde hace 2 o 3 programas. Quizás lo revolucionario pase hoy por respetar nuestra propia propiedad privada de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que sentimos, y también esa misma propiedad privada sobre los secretos o las cosas que no quiera compartir el otro, ¿no? No exigir que el otro tenga que explicar, permitir que algo del otro ser permanezca secreto, permanezca oculto, no como algo negativo, sino como una, digamos, posibilidad o algo a ser descubierto en algún momento, ¿no? Quizás en esto de volver a permitir esto de la falta o esta contrarrevolución en contra de la transparencia, quizás ahí haya alguna oportunidad de salir de la virtualidad, y también regresar, ¿no?, a la materialidad de los cuerpos, de las miradas, de los gestos, y volver a reconstruir lazos y tejidos sociales que son los que nos hicieron ser lo que somos como especie, ¿no? Dejar de ver al otro como una cosa, como una existencia virtual, sino como, bueno, otro ser humano que también tiene necesidades, tiene exigencias y tiene problemas, y volver a recuperar algo de la empatía, ¿no? De lo que nos hace humanos y de lo que nos ha hecho, esto es lo que decíamos, ¿no?, evolucionar como especie. Lo que nos hizo evolucionar como especie es precisamente la cuestión comunitaria, asociativa, de juntarnos y de planificar entre varios algo, y no la del aislamiento y de que soy solo yo y el resto que se las arregle. Eso no, bueno, me parece que que es un error sostener esa idea, y que nos está llevando a un camino quizás de autodestrucción, no ahora en inmediato, pero me parece que digamos, las bajas de los índices de natalidad es algo que debería alertarnos de todo esto como una posibilidad no tan lejana. Hacemos la primera pausa en este Tramas de hoy y en unos minutos regresamos. Estamos de regreso en Tramas y volvemos al mundo real y a lo que ocurre o nos ocurre en nuestro país y en nuestra región y en nuestro planeta. Se conoció en esta semana el informe de la Cámara de Diputados, de la comisión que se había armado en la Cámara de Diputados respecto de la criptoestafa Libra, esta que el presidente tuiteó diciendo que compren esta cripto, que a partir de esa recomendación de Milei, esta cripto que valía milésimas de centavo de dólar subió muchísimo de precio, y cuando llegó al precio máximo, las billeteras que tenían la mayoría de estas criptos
las vendieron y en el momento que vendieron, que también fue una cosa, digamos, muy al momento, coordinado, la cotización de esta moneda bajó casi al valor que tenía cuando nació, y bueno, y se quedaron con miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares, que es más o menos lo que se calcula, es lo que produjo esta estafa de la que Milei es parte. Ahí escuchamos lo que se decía sobre esta y después comentamos un poquito. La comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra concluye que la información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Torreones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, que la promoción del proyecto Libra no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre del 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de Keep Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente de la Nación, que en consecuencia las afirmaciones del presidente de la Nación de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico, que mediante la promoción de Libra a través de un tuit fijado en la red social X con su cuenta verificada con tilde gris institucional, el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado. Que el presidente no ha explicado a la fecha cómo obtuvo el número de contrato del token Libra que publicó, pese a que dicha información no era de circulación pública, que sin la promoción realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta oficial, el proyecto Libra no habría alcanzado el volumen de compra registrado, que no existió motivo fundado para las 16 reuniones mantenidas con los actores involucrados, los cuales constan en los registros de ingresos a la Casa Rosada y Olivos, y solo 4 de ellas en el registro público de audiencia de gestión de intereses, pese a involucrar a personas cuya actividad encuadrada claramente en la definición de gestión de intereses establecida en el decreto 1172 del 2003, que todos los ingresos a la Casa Rosada de los actores involucrados fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por la secretaria general de la Presidencia a cargo de la señora Karina Milei, que Javier Milei utilizó la investidura presidencial y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno Nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional, que existen elementos suficientes para afirmar que se ha violado la Ley 25.182 de ética en la función pública, en tanto el presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones, incurriendo potencialmente en una infracción del artículo 2 de dicha norma y en sus incisos B, F y G, que asimismo se han reunido elementos que constatarían la realización de actividades no vinculadas con sus redes oficiales y a la utilización de su investidura en beneficio de intereses privados. Bueno, esto es un poco un resumen, digamos, porque este informe son como 200 páginas, en los que, bueno, es el fruto del trabajo y de todas las reuniones, investigaciones que hizo esta comisión de la Cámara de Diputados. Remarcar esto, ¿no? Lo que decía ahí en el punto 10, que sin la promoción realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta oficial, el proyecto Libra no habría alcanzado el volumen de compra registrado, que no existió motivo fundado para las 16 reuniones mantenidas con los actores involucrados, las cuales constan en los registros de ingreso a Casa Rosada y Olivos, y solo 4 de ellas en el registro público de audiencia de gestiones de intereses,
pese a involucrar personas cuya actividad encuadra claramente en la definición de gestión de intereses establecida por el decreto 117203, que todos los ingresos a Casa Rosada de los actores involucrados fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por la Secretaria General de la Presidencia a cargo de la señora Karina Milei, y esto que Javier Milei utilizó la investidura presidencial y Karina Milei cuanto menos facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional. Está dividido, estas son lo que leí ahí, son las conclusiones. Todo esto son las conclusiones generales. Después tiene recomendaciones para el ámbito legislativo y también para el ámbito judicial, donde aquí en el ámbito judicial dice, en uno de los ítems de este informe, dice: denunciar penalmente a Mariano Cunio Libarona, Alejandro Melik, Pablo Stark, Roberto Silva y María Florencia Sicabo por posible incumplimiento de deberes de funcionario público, dado que el entorpecimiento a la tarea encomendada a esta comisión implica una restricción objetiva al ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación. Realizar denuncias solicitando apertura de jurado de enjuiciamiento contra Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8, en virtud de las causales y procedimientos establecidos por el artículo 25 de la 24937 y 115 y 53 de la Constitución Nacional. Y también denunciar en los términos del artículo 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal la apertura de instancia del Tribunal de Enjuiciamiento ante el Procurador General de la Nación contra el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3, Eduardo Tayano. El lapidario, el informe, respecto, un poco lo que se venía diciendo y lo que se venía hablando de lo que significaba, esta truchada del presidente y de lo que hizo y de todo lo que dijo después, y incluso de esa opereta con Viale donde estaban grabando y cortan la grabación para que vuelvan a hacer la pregunta y que no quede algo, hay un cabo suelto, que le preguntaba, pero vos tuiteaste como presidente, y el otro dice, no, yo tuiteo como persona, como ser humano, que también está aquí, ¿no?, en este informe. Porque dice que en el punto 6 dice que mediante la promoción del libro a través de un tuit fijado en la red social X con una cuenta verificada con tilde gris institucional, el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado. No escribió en una cuenta a nombre de Milei, el payaso, Milei, el showman, sino que lo hizo desde una cuenta institucional. Todas las cuentas que tienen ese tilde gris son cuentas institucionales que las tienen nada más que los jefes de Estado, y en ese sentido es que Milei tiene esa cuenta con ese tilde. Y entonces, no puede decir que cuando escribió no era presidente. Era presidente, porque está usando una cuenta institucional. Y esto era lo que se le decía ahí
cuando cortan esa especie de entrevista, que era más una operación, digamos, toda montada, donde estaban escritas las preguntas y las respuestas, y ya sabía qué es lo que iba a decir y qué no, hasta que ahí al gordito lechoso, a Viale, se le ocurrió pensar, y ahí lo cortaron y volvieron a grabar esa parte, y después se supo qué es lo que había ocurrido en realidad. Bueno, esto fue lo que es. Habrá que ver cómo sigue esto. La causa todavía no avanza, por lo menos en la justicia. Habrá que ver si toman estas recomendaciones y estas denuncias contra el ex ministro de Justicia de la Nación y todos los colaboradores que estaban ahí dentro de esta comisión investigadora del mismo Ejecutivo, que no hizo nada, sino más obstaculizar que otra cosa. Lo mismo contra Eduardo Tayano, que bueno, habrá que ver si eso tiene algún tipo de evolución en los próximos días, o bueno, se lo termina comiendo otros temas. Hablando de otros temas, medio como, voy a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, la noticia principal fue que se conoció el aumento o la baja de personas que van a ser vacunadas. Hay un gráfico, ahí lo vamos a compartir, que muestra cómo hay una enorme caída, y digamos de casi del 40% de personas que no se vacunan, lo que es no solo riesgoso para las personas que no van a vacunarse, sino para las personas para todos, porque si hay personas que no tienen vacunas, o que no reciben vacunas, o que no se vacunan, esas personas son susceptibles de contagiarse, y si están contagiadas pueden contagiar a otros. Hay gente que parece que no entiende, no quiere entender, o es burra, como esta diputada del PRO, María Inés Quirós, que hace una defensa de los antivacunas, y que bueno, la escuchamos para espantarnos un poco. O sea, yo tengo que ser libre de hacer lo que sienta que tenga que hacer. No me pueden ir a buscar con la policía para que me vacune, ¿me entendés? Lo que pasa, eso, diputada, lo que pasa es que genera todos los derechos. El mundo llegó un momento que enfrentó grandes calamidades y enfermedades, y encontró en la vacunación la manera de generar una inmunidad de rebaño que terminó con enfermedades. ¿En eso estamos de acuerdo? No. No soy antivacuna, En su momento me he puesto las vacunas del polio, sarampión, la triple, todo. Está bueno. Pero la vacuna funciona cuanto más gente vacunada haya. Entonces, por eso hay una preocupación de que los chicos se están vacunando cada vez menos, por ejemplo, en la medición de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y una promoción como la que hacés vos, con este tipo de planteos, donde vos decís hay que escuchar todas las voces, y hay gente toda de la que cuestiona la vacunación en tu convocatoria, me parece que es decir que no sos antivacuna, pero promover la agenda antivacuna. No. Promover la libertad, promover el conocimiento. Nosotros todos vamos como rebaño con un montón de cosas. Entonces, empezar a cuestionarnos como seres humanos, a ver qué pasa. A ver, nosotros vamos generando anticuerpos con una buena alimentación, haciendo cosas que tenemos que hacer, estamos dañando el cuerpo todo el tiempo, y realmente promovemos la salud. La salud se promueve tomar sol, caminar descalzo, comer sano, mirar cosas que te hagan bien. Hay un montón de cosas que hemos dejado de hacer, y vivimos en una lata. Bueno, ahí está esta libertaria del PRO militando no ponerse vacunas. En 2015 casi el 90% de la población estaba vacunada, y eso ha bajado al 46,7%
con Milei. O sea, del 90% al 46, 45, depende de la vacuna. Esto que estoy diciendo es respecto de la triple. Ciertamente la pandemia del COVID debe haber influenciado en esto de ponerse o no ponerse una vacuna, pero realmente no es elegible. Si no, digamos, en serio, deberían irse a otro país donde la gente el país de los no vacunados, porque mientras haya alguien que no se vacune, es susceptible de enfermarse, y no es solamente que se va a enfermar esa persona, sino que va a contagiar a otras. Y entonces vamos a tener una escalada de alguna cepa, de algún virus, y eso significa, en el mejor de los casos, más gastos en salud pública para atender a esas personas contagiadas, y en el peor no sé, digamos, el camino que sigue eso es de personas muertas causadas por el capricho, por la idiotez de una persona que cree que es libre porque no se pone vacuna. Me parece eso terrible, este pensamiento, y que realmente sí habría que meterlos presos. No me parece otra forma de tomar esto o tomarlo en serio, ¿no? Digo, están volviendo a debatir o poner cosas a debatir, debatir cosas que ya están recontra superadas. En algún momento se hizo todo este debate si era conveniente o no vacunar a todos, y ya se discutió y ya se acordó qué hacer, y ya se comprobó que el vacunar de manera universal es lo que realmente elimina la posibilidad de estas enfermedades. Y ahora esta idiotez quiere volver a debatir si nos tenemos que poner o no vacunas. Me parece una cosa que no hay que dejarla, digamos, que crezca, ¿no? Y lo mismo esto que dice al final, no sé, que hay que tomar sol, que hay que caminar descalzo, que hay que, no sé, alimentación saludable. ¿Qué alimentación saludable puede tener un jubilado al que Milei le paga 300.000 pesos? ¿De qué habla esta mujer? Realmente hay cosas que no deberíamos tolerar, ¿no? Digamos, porque está bien, podemos tolerar ideas distintas, pero tienen que tener algún sustento lógico. Esta burrada que dice esta mujer, realmente no me parece que tengamos que sentarnos a debatir nada. Está totalmente comprobado que la vacunación de manera universal es la que permite sociedades sanas, o por lo menos sin esas enfermedades que pueden ser evitables a través de una vacuna, como la triple, no sé, la varicela, la viruela, todas esas enfermedades que pueden llegar a ser mortales, y que con una simple vacuna evitamos, si es que todo el resto de nuestros pares también están vacunados, ¿no? Digamos, pensemos esto, en la libreta, ¿no? de las vacunaciones que se exigen a los chicos cuando van a la escuela. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque si están sanos y si empiezan a recibir todas estas vacunas en sus primeros años de vida, bueno, después van a poder tener una vida normal. Si empieza toda esta idiotez y empiezan a haber chicos que la cabeza trancada de los padres no lo quieren vacunar, y después van a la escuela sin vacunado y se contagian, empiezan a contagiar a otros chicos, ¿a quién le vas a ir a reclamar?
¿no? Digamos, porque todo eso va a terminar diciendo, bueno, en el hospital público no lo quieren atender, o no hay, o no le falta la gasa, todo eso lo hubiera solucionado si se hubiera vacunado. No tendría que haber ido al hospital esa persona. Pasamos a hablar del ministro de Economía, no del suplente, que es Caputo, sino de Bessent, que hizo una declaración interesante diciendo que Milei es como el nene al que los padres Trump y Bessent lo están guiando a sacar su primer crédito. Ahí lo escuchamos, y esto también me parecía interesante, que cada vez escuchamos más gente hablando en inglés, ¿no? Digamos, a Bessent, a Trump, todos estos que son, digamos, los que parece que están hoy gobernando nuestro país. Ahí lo vemos y lo voy traduciendo lo que dice. Dice, las personas que están pensando en USA primero, esto como una línea de crédito, y cuando se la toma prestada es lógico que se cobren y se reciban intereses. Dice Bessent, sí, ellos devuelven con intereses, pero la forma de pensarlo es como si fuese tu primer préstamo y van tus padres a firmar con vos. Básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa de algo que se llama Fondo de Estabilización de Intercambio. O sea, Bessent y Trump se piensan como los padres del nene Milei, al que lo llevan o lo acompañan a sacar su primer préstamo, con la particularidad de que le están llevando el nene Milei a sacar un préstamo en el banco que es de los padres, ¿no? De Trump y de Bessent. Pero esto me parece significativo cómo ven a Milei, ¿no? Como un nene sonso que necesita la tutela de Milei y de Bessent porque es incapaz, inútil para todo servicio. Hacemos una nueva pausa en Tramas y en unos minutos regresamos. Tercer bloque de Tramas aquí en Cacán FM. Y en estos días se están llevando las exposiciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí fue Alberto Baños, funcionario de la dictadura, que como juez tuvo a su cargo algunos casos resonantes, como el robo de las manos del cadáver de Juan Domingo Perón, o el asesinato del militante Mariano Ferreira, y que en 2010 permitió que el ministro de Videla, Martínez de Oz, saliera del penal de Ezeiza, y que es el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Milei. Exponía en la Comisión Interamericana y daba un poco la cara por lo que está llevando adelante Milei, y decía lo siguiente. Es que hay organismos que están advirtiendo que los negocios del pasado se acabaron. Lamentablemente, más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos, y nosotros no lo vamos a tolerar. No van de la mano la corrupción y la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos sí, la corrupción, esta gestión es absolutamente intolerable. Nosotros vamos por un sistema de memoria completa, no soslayada, no sesgada. Ustedes tengan presente que en nuestro país, en la República Argentina,
hubo más de 1000 muertos por la acción del terrorismo de las milicias guerrilleras. Más de 1000 muertos producto de atentados, acciones militares. Murieron integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, diplomáticos, políticos, jueces, jóvenes y niños que fueron alcanzados por las cerquilas de las bombas o el fuego de la metralla. Respecto de eso de poco más de 1000 muertos, no conocemos casi nada. Los hacedores de la memoria no lo han tenido en cuenta. Su mirada cegada y fanatismo ideológico se encargaron de ignorarlos. Para ellos no ha habido memoria, sus deudos no han cobrado leyes reparatorias que compensaran económicamente sus pérdidas, no hay monumentos que los recuerden, no hay juicios que juzguen a sus victimarios. Para ellos no ha habido ni memoria, ni averiguación de la verdad, ni justicia. Propicio la elaboración de una memoria completa, que recoja las enseñanzas de convenciones que desde los años 50 establecen que estos crímenes merecen también el calificativo de lesa humanidad. Y como lo sostiene la Corte Penal Internacional, son imprescriptibles. Así podemos hablar de sociedades más justas. Bien, ahí pasaba este funcionario de la dictadura. Dos puntos, ¿no? Asociar defensa de los derechos humanos con negocios o con corrupción. Digamos, este hombre puede decir lo que quiera, pero tiene que probarlo. O sea, nadie le impide decir, bueno, acá se han cometido delitos, se ha hecho un negocio, bueno, probá que se hizo un negocio. Hay corrupción, bueno, probá que hubo corrupción. Nadie le impide hacer las presentaciones, incluso ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene todas las facultades para poder interponer un reclamo o dentro del mismo país, no hace falta irse a la comisión, puede hacerlo aquí también en la Argentina y en nuestro sistema jurídico. La imprescriptibilidad, digamos, es tanto rige afuera como aquí dentro del país. Digamos, para eso tenemos la Declaración y la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que crea la Comisión y la Corte, que tienen rango constitucional, así que digamos tranquilamente podría decir, mira, acá pasó esto, se ha hecho estos negocios, hay corrupción y estos son los culpables, y no estar llorando, digamos, lo que está haciendo ahí Baños ante la comisión, ¿no? Digamos. Y lo otro, esto que habla de memoria completa, de memoria no sesgada, habla de 1000 muertos. Me parece que se podría hacer lo mismo que hacen en esta contabilidad, decir, bueno, no son 30.000 desaparecidos, bueno, también seguramente podríamos ir y decir no son 1000 muertos, sino que son, no sé, 10, 20. Y lo más curioso, si se quiere, de todo esto que dice, es que no hay juicios ni averiguación de la verdad, y tampoco hay ningún impedimento para realizar este tipo de juicios. ¿Por qué no los proponen? ¿Por qué no los impulsan? Lo que pasa es que si querés iniciar este tipo, digamos, de delitos, ¿contra quién lo vas a hacer? ¿Quién va a ser tu acusado? Y el problema es ese, que las personas que podrían acusar o están muertas porque fueron asesinados por la dictadura, o están desaparecidas, que fueron desaparecidas por la dictadura. O sea, no hay personas contra las que llevar adelante este tipo de iniciativas o de juicios, porque los asesinaron o los desaparecieron. Entonces, bueno, ahí tienen un problema
Y esto les sirve nada más que para llorar, y lo van a seguir haciendo y van a seguir diciendo de memoria completa y de que no hay juicio ni hay averiguación de la verdad, y la verdad que es imposible hacerlo porque los acusados los mataron o los desaparecieron. Entonces no hay forma de llevar adelante esto, y obviamente Baños, como buen defensor de la dictadura y del genocidio, obviamente no lo dice. Estuvo también Julia Mengolini, una periodista argentina, exponiendo en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando lo que está haciendo Milei contra el periodismo. Ahí lo escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Julia Mengolini, soy periodista y fundadora de la radio Futurock en Argentina. Quisiera empezar por decir que significa mucho para mí estar frente a esta comisión, la misma que en el año 79 vino a nuestro país a escuchar a las víctimas de la última dictadura militar. Por eso, quienes tenemos un compromiso frente a los derechos humanos, les estaremos siempre agradecidos. Hoy vengo a contarles lo que significa vivir y trabajar bajo un gobierno que usa el poder del Estado para perseguir, humillar y silenciar, con campañas de odio orquestadas desde las más altas esferas del poder para marcar enemigos, instalar mentiras y destruir reputaciones. En mi caso, en junio de este año, fui víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes. Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de cientos de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija de 6 años. Todo lo cual derivó en que un juez federal me asignara custodia policial personal. Porque el propio presidente amplificó esas agresiones, publicando casi 100 mensajes en mi contra en tan solo 4 días, en los que se burló públicamente y justificó la violencia, diciendo que me lo merecía. Como se dijo, también se usó el poder penal para perseguirme. Por ejemplo, fui demandada por hacer una cobertura periodística de un conflicto laboral en el hospital de niños más emblemático de nuestro país, el Garrahan. Al igual que otras 3 denuncias por injurias que me hizo el propio presidente, la causa fue desestimada por la justicia. Además, las mujeres periodistas sufrimos una violencia específica que busca permanentemente expulsarnos del debate público. Por eso es urgente que esta comisión exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y que condene el uso de aparatos estatales de castigo y hostigamiento contra el periodismo. Muchas gracias. Bien, ahí Mengolini me pareció muy bien lo que dijo. Son 2 minutos donde hace un súper resumen de todo esto, y que ojalá sea tenido en cuenta por la Comisión Interamericana. Pero bueno, hace una fuerte denuncia contra el Estado de Milei, que es una especie de pequeño terrorista desde el Estado ese que dice que quiere destruir, pero que usa para, en este caso, controlar el periodismo y controlar a las periodistas mujeres, ¿no? Para que no hablen, para que no digan, o para que se sometan a las reglas que quiere imponer, ¿no? Seguramente se recordarán este video, que creo que no se hizo público, pero era un video creado con inteligencia artificial, donde estaba Mengolini con el hermano, como teniendo relaciones sexuales, y estos que comentaba ahí, 100 mensajes que escribe Milei contra Mengolini a partir de este video de contenido sexual, que era una mentira, ¿no? Un fake, algo creado, y que presumiblemente sabía Milei de que era falso, pero igual usó ese contenido para atacar a la periodista, ¿no? Aparte de
estas 3 denuncias que tienen muchísimos periodistas también, ¿no? Milei los ha denunciado, algunos porque le dijeron que tenía comportamientos nazi, etc. Y por último el tema de la mujer, que no me parece dejarlo pasar, ¿no? Esta misoginia que tiene Milei, porque bueno, no es me parece que no es casual que le grite o que ataque a artistas, pero no a artistas varones, sino a artistas mujeres, o no a periodistas varones, sino a periodistas mujeres. Ahí tiene un pensamiento de que cree que porque son mujeres tienen que someter a su voluntad, o cree que él es más fuerte que las mujeres y entonces tiene un poder y tiene que ejercerlo. Bueno, todos problemitas que tiene el desequilibrio de Milei, y que bueno, quedan expuestos en esta argumentación, esta exposición que hizo Julia Mengolini. Hay un pedacito más de Baños que él lo dijo antes, pero me parece que va precisamente, o ya sabía que iba a ir Mengolini, y como una forma de anticiparse decía esto. También tener en cuenta que a algunos puede no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que necesariamente tenga que salir a buscar la protección de la Comisión Interamericana, porque no están conculcados derechos humanos como se pretende hacer ver en forma masiva en la República Argentina. Solamente se defienden los derechos humanos en forma horizontal para todos los habitantes de la nación. Gracias. Bueno, acá no es cuestión de que guste o no guste, hay cuestiones que van más allá de la opinión subjetiva. La represión que están teniendo todos los miércoles contra los jubilados va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que están impulsando ahora con esa supuesta reforma laboral también va en contra de la Convención y es materia de la Comisión Interamericana. Y obviamente todo esto que hablaba Mengolini, no se trata de que le guste o le guste más o le guste menos la política que lleva adelante el Estado, sino que bueno, este asedio que hace Milei a través del Estado, usando las herramientas del Estado, usando la cuenta presidencial, esa que dice que la usa en términos personales y no como presidente, para acosar a una periodista, o para denunciar sabiendo que no tiene posibilidades de proceder, digamos, ese tipo de denuncias, es un asedio, a las personas, y sobre todo el periodismo, que tiene la obligación, y que es el trabajo, ¿no? Informar y dar una opinión. Después podés estar de acuerdo más o menos con esa opinión, pero no podés o no se debe intentar, como lo hace Milei con las herramientas que tiene, a través de denuncias o a través de publicar videos falsos, y encima, digamos, con esta cosa que tiene el presidente con la sexualidad, que parece que es lo único que entiende. Pasamos a otro tema, y bueno, se conocieron los avances de la causa que se está llevando adelante contra Spagnuolo,
por los audios, estos audios en los que decía que Karina Milei estaba cobrando un 3% del negocio de los medicamentos para las personas con discapacidad, y que había todo una operación, un negociado de acuerdo con la farmacéutica, que era la que recaudaba, y desde ahí todas las otras farmacéuticas le tenían que pasar dinero a esta, y esta es la suizo-argentino, la que después hacía la repartija a Karina, a los Menem, a Españolo también, y vaya a saber cuántos más. Era la suizo era la caja, y de ahí se distribuía a los socios de este negocio. Y bueno, hay un informe que vamos a escuchar primero, donde bueno, se va hacia un pedido de detención de varios funcionarios de la Andis. Pedido de detención, no es que lo llama indagatoria. Deténganlo y tráiganlo a la indagatoria. Correcto. Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González. Mira, hagamos una cosa, contemos quién es cada uno de ellos, quién es Calvete. Bueno, eso ahora tengo que construir quiénes son. Garbellini era el segundo del Andis, correcto, el que despide inmediatamente al gobierno al segundo día cuando nadie lo había mencionado siquiera. Exactamente. ¿No? Correcto, ahora voy a mirar en la pieza que tenemos acá quién es quién, porque pide de Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Achabadian. Aparentemente son todos funcionarios o exfuncionarios de Andis. Imagínate que esta resolución tiene 276 páginas. 276 Sí, señor, páginas. el pedido requisitorio del pedido fiscal. En el caso de Diego Orlando Españolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, solicito que se libren las correspondientes órdenes de allanamiento de sus viviendas a los fines de concretar la aprehensión. Son 6 las personas con las cuales se pide la detención. También se pide allanamiento de otros que no pide detención, pero hay otros tantos funcionarios acá, hay unos 5 o 6 funcionarios más que pide también allanamientos. Son en total cerca de 19. Entre ellos hasta una empresa de taxis aéreos. Todos con pedido de detención directamente. Los primeros con pedido de detención. Los primeros. Bien, ahí estaba la noticia de los pedidos de detención del mismo Español y de varios funcionarios. Entre esos mencionaban a un tal Calvete, y este tal Calvete, cuando lo fueron a la casa, detenerlo y a hacer un allanamiento en la vivienda, encontraron ahí $700.000 y encontraron cuadernos, anotaciones que tenía Calvete, que dan cuenta también de, otra vez otro con cuadernos, de la operatoria, de a quién le llevaba dinero, de quién recibía, y etcétera. Ahí escuchamos este corte. El cuaderno de Calvete. Anotaciones además que pegaba en la heladera con una lista de nombres de contactos que la justicia investiga por coimas en discapacidad. Exactamente, los cuadernos, las anotaciones de Calvete son una prueba clave que el fiscal Franco Picardi consigna en su dictamen para armar cómo fue toda esta operatoria. O sea, recordamos que Calvete no era un funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero que tenía todos los contactos y toda la gente de adentro. Sí. Y tenía los contactos, o sea, por un lado con los funcionarios que trabajaban en la Andis y por otro lado con los empresarios de la droguería. Tenía las claves para ingresar a las plataformas. Claro, tenía todo, porque tenía los contactos adentro, claro. Porque era una persona que justamente hacía de nexo, de intermediario entre los que trabajaban en la Agencia Nacional de Discapacidad y las droguerías. Lo maravilloso es que Bien, entonces Calvete era ahí el hombre clave en la negociación de todo estas coimas que cobraba Karina y los Menem, todo bajo la dirección de Españolo, aparentemente, y que, bueno, la particularidad es que
parece que también anotaba todo esto en cuadernos, igual que esta causa de cuadernos, que también es más trucha que no sé qué, pero en este caso aparentemente estos cuadernos serían reales, por lo menos no son fotocopias, y no dijo que se quemaron y toda esa cosa que inventaron en la causa esa que se llama cuadernos. Bueno, finalmente Calvete fue llevado a declarar y esto ocurría allí. Se lo acaban de llevar hace minutos nada más a Miguel Calvete, se negó a declarar, pero ahora te voy a contar qué fue lo que le pidió al juez Casanelo. Entró a las 9 de la mañana, custodiado, esposado, con un casco, lo subieron cerca del mediodía al despacho del juez, no dijo nada, pero ustedes saben que en uno de sus allanamientos, de los allanamientos que le hicieron en San Telmo, donde secuestran 3 teléfonos celulares y también anotaciones, también incautan $700.000 en efectivo, y pidió al juez que se haga la inmediata devolución del dinero secuestrado. Eso fue lo único que dijo. Al igual que otro de los detenidos, Pablo Chaballán, se negó a declarar, se negó a responder preguntas, solamente se limitó a pedir el dinero. Ustedes saben que Miguel Calvete es la mano derecha de Españolo, es el hombre que oficiaba de nexo o de operador entre laboratorios y el sector público, la ANDIS, donde había funcionarios que le respondían directamente, y su trabajo, o en realidad lo que él quería hacer con un grupo de gente, era direccionar algunos contratos para que se vieran beneficiados ciertos laboratorios con la caja de la ANDIS. Todo esto a partir de una serie de chats que tiene la justicia, a partir de que se secuestran sus teléfonos celulares. Esto obviamente complica a Españolo. Así que solamente esa información surgió de hoy, una causa que avanza y que mañana va a tener citado a Diego Españolo. Nosotros nos encontramos a Mauricio de Alessandro, su abogado, que nos dijo que iba a venir mañana, pero su declaración, en realidad el descargo que iba a hacer ante el juez, tenía que ver si estaba lista una pericia, un peritaje a los audios que ustedes conocen. De Alessandro nos dijo que quería ver si esta pericia, este peritaje arrojaba si los audios eran fabricados por inteligencia artificial o si eran producto de espionaje ilegal. Bien, ahí estaba este informe de que, bueno, Calvete se negó a declarar y todos parece que están teniendo esta misma postura de negarse a declarar, que es una facultad, nadie está obligado a declarar más, digamos, contra sí mismo. Pero bueno, esto de los $700.000, que es lo único que dijo, que le devuelven ese dinero, pero tiene que justificar de dónde salió ese dinero. ¿Quién tiene $700.000 en la casa? No es algo tan común como aparentemente Calvete quiere decir. Bueno, ya está, devuélvame la plata. Son $700.000, ¿no? Un poquito más y llega a 1 millón. ¿De quién será ese dinero? ¿Qué cosa le quedó por pagar a Calvete? Vaya a saber. Milei también habló sobre esto y estaba así como muy contenido, muy compungido. Ahí lo escuchamos. Presidente, ¿está preocupado, está ocupado, está siguiendo el tema de Andis, que en las últimas horas ha sido un tema que ha tomado fuerza en los medios de comunicación? ¿Lo sigue? ¿Lo perturba o no? Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. ¿Confía en los funcionarios que están a cargo y corrió a aquellos que usted creía que no habían hecho el trabajo como correspondía? Exactamente. Lo que está saliendo... nosotros somos implacables. ¿Lo que está saliendo públicamente ahora no es la totalidad de la verdad de la situación? Siempre están disfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha malintención política en mostrar las cosas de manera que no son. Entonces... Pero no quiero, entorpecer el actuar de la justicia, que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Bien, ahí pasaba Milei, un poco como decía Expert, ¿no? No, bueno, esto es mentira, esto no es.
y Milei parece estar también, ¿no?, negando todo, a pesar de todo lo que se empieza a conocer y toda la evidencia que empieza a ver. Bueno, después está lo de Españolo que iba a declarar, y ahí escuchamos este informe. Diego Españolo fue ayer a Comodoro Pi, indagatoria en la causa por las coimas, en la causa Andis, en esta ronda de 15 indagatorias. Ahí lo tenés, llegando al cuarto piso de los tribunales ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, con una única respuesta de lo que pasó ahí adentro. La estrategia de Españolo fue no responder las preguntas del fiscal y no declarar en la indagatoria, que puede hacerlo, insistimos con esto. Pero entonces decís, bueno, ¿por qué? No sé si lo tenemos ahí para escucharlo, pero ¿por qué entonces Mauricio de Alessandro, el abogado, ante la pregunta de los colegas en la puerta de Comodoro Pi, decía esto? Mirá. A ver. ¿Declaró Españolo? Sí, declaró, sí. Lo mismo que les dije, declaró. ¿Respondió preguntas? Dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba. El juez se la detalló, le dijo que había prueba para revisar y él dijo que lo va a hacer y que va a declarar nuevamente cuando tenga todo el... ¿Es mentira, chicos? Sí, pero ¿por qué dice entonces? Es raro. Sale el abogado y dice, sí, acaba de declarar. Y mirá, si vos tenés a un abogado como Mauricio de Alessandro, que es un tipo que juega el juego mediático como nadie, como pocos abogados. Fue juez de un programa de televisión. Claro, viste, con el martillito, con todo espectacular. ¿Cómo era que se llamaba el programa? Porque era un programa en América Televisión que tenía, era una especie de estrado y llegaban vecinos así con problemas de vecinos, que la medianera no sé qué, que la gallina no sé cuánto, que pone la música muy alta, que me regó no sé qué cosa. La Corte se llamaba el programa. La Corte, es como el que pasa el desgraciado. Claro, era como esos programas. Era igual. Y Mauricio de Alessandro era el juez de ese programa. Sí, era espectacular. Y fallaba a ver quién de los vecinos tenía razón, problemas de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué vos contratás un abogado como Mauricio de Alessandro, que además no tiene en su haber tantos triunfos adentro de los tribunales? Sí, en la arena mediática. Entonces, lo que sale a hacer ayer de Alessandro es salir a hacer una defensa mediática de Españolo, diciendo, sí, por supuesto, va a declarar, va a responder preguntas, está ajustado derecho. La estrategia es en la arena mediática. Claro. Bien, ahí pasaba este informe de la declaración que no fue. Es curioso esto de... Da cómo se miente directamente, ¿no? Como se dice una cosa en un lado y se dice otra totalmente distinta en otro lado. Como en la realidad Españolo no declaró, y por otro lado el abogado de Españolo diciendo que sí declaró. Incomprensible en términos, digamos, reales, y digamos la única posibilidad es esta, un poco la que se decía allí, ¿no? De tener, de crear contenidos para un lugar y para otros, donde unos sabrán la verdad, que Español efectivamente no declaró, y otros se quedarán con esta versión del abogado que le da en los medios que tienen más llegada, y de ahí se replicarán en todas las redes sociales diciendo que Español efectivamente declaró y dijo que todo era mentira y ya está. O sea, no es que no declaró. Una ficción, ¿no? Es como, bueno, mentira la verdad, como decían por ahí. Efectivamente, no hay, ya ni siquiera es posverdad, es mentir de manera impune y de manera, digamos, totalmente abierta ahí en la cara, ¿no? Españolo no declaró y el abogado diciendo que sí declaró. Terrible.
Y nos vamos de tramas con otro corte donde, bueno, hay un diputado, el diputado Paulón, decía un poco por qué es importante lo de Españolo y qué significa cada peso que se iba a las arcas de Karina Milei, de Javier Milei, de Martín Menem, de Lule Menem, de Calvete, de Españolo y vaya a saber de cuántos más. Cada mango que va a la mochila de Españolo no fue a una prestación de una persona con discapacidad. Cada pesito que él contó con la maquinita esa que compró, porque si le dieron los 5 palos en billete de 100, o menos mal que tenía la máquina, si no se enteraba nunca cuánto le dieron. Taca, 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 taca. Eso es menos medicación para la gente, menos prestaciones, menos transporte, menos terapia, menos acompañamiento. Ese es el nivel de cinismo, crueldad y falta de derecho. Estamos hablando de un funcionario que firmó una resolución donde se volvía a tratar a las personas con discapacidad de idiotas, de deficientes mentales. La palabra estaba escrita. Estaba en una resolución, o sea, Así hay que volver idiotas. a la denominación de la que se utilizaba para las personas con discapacidad hace 20 años. Esa persona, ¿qué criterio ético tiene? Entras en el tongo, uno que te pusieron y vos no lo pusiste, porque en algún momento en los audios como que dice, me pusieron esta gente que venía a chorear, pero vos fuiste vos con la mochilita a buscar los 5 palos, pedían los $4.000 para el viaje. Entonces, funcionarios honestos, mecanismos de total transparencia. Esto tienes una caja de cristal, tiene que poder verse absolutamente todo. Bien, ahí escuchábamos esto, ¿no? De que en realidad, bueno, todo este dinero que robaba esta gente, Pañuelo, los Milei, los Menem y todos los que hayan estado involucrados en este negociado, significaban, bueno, menos prestaciones, ¿no? Para las personas con discapacidad, menos medicamentos, que tuvieran que ir para que los lleven a algún lado, no, digamos, seguramente ha influido en todo lo que hicieron en este reempadronamiento obligatorio, de decir, bueno, acá son todos truchos y todos tienen que volver a empadronarse para recibir un subsidio mínimo, porque tampoco es que es el gran dinero, pero es un dinero que en estos tiempos ayuda. Bueno, eso es Españolo, eso es Javier Milei, eso es Karina Milei, eso es Lule Menem, eso es Martín Menem, ¿no? Robándose la plata de las personas con discapacidad. Hasta aquí tramas de hoy y nos reencontraremos la próxima semana. Chao, chao.